Ah, pero ahora no nos miramos entonces. De repente, como la vez pasada. Está muy cerca. Como una vez cuando te desperté con Ah, la mano. weón, claro, que Estábamos no me compartiendo recuerdo la ese pieza y yo me di momento. vuelta y le doy la mano. Buenas tardes, estamos en un episodio de Pollo Podcast. Esta vez nos acompaña el profesor Álvaro Vidal y vamos a tratar de conversar, de discutir, ojalá, sobre una temática que nos ha acompañado durante muchísimos años, ¿no? Álvaro ha sido un promotor, un profeta, diría yo, ¿no? Ha cultivado la idea de una modernización del derecho de los contratos en forma persistente al alero de su maestro, el profesor Antonio Manuel Morales Moreno. Y dentro de ese contexto, en sus últimas publicaciones, ¿no? Algunas junto al profesor Íñigo de la Maza, ha propuesto algunas ideas en relación al caso fortuito o fuerza mayor en el ámbito de los contratos, ¿no? Y una cuestión ahí en la cual colocan énfasis es la idea conforme la cual el caso fortuito sería una causal que influiría en cada uno de los remedios contractuales con independencia de la naturaleza de la obligación, es decir, si fuera una obligación de medios o de resultados. Y me gustaría arrancar con esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es este planteamiento que para ti, ¿no? Sería importante para la construcción del derecho de los contratos? Bien, bueno, la verdad que es un gusto, Carlos, estar acá contigo y agradezco la invitación. Dicho eso, para ir directamente a lo que nos convoca, yo creo que habría que dar un paso atrás para dar respuesta a esta pregunta, porque, bueno, ya lo hemos discutido muchas veces, pero yo creo que hay que partir desde la noción de incumplimiento, aun cuando ya parezca un lugar común. Entonces, cuando reflexionas desde el derecho, desde el caso fortuito, el derecho de contratos, bueno, descubres que esto que era el incumplimiento objetivo, el incumplimiento neutro, ya adquiere relevancia, ¿no? Ya no es solamente una afirmación, sino que tienes que delimitar cuál es el alcance de este incumplimiento objetivo. Y bueno, ahí descubres que el incumplimiento no es otra cosa que la desviación del programa de prestación, la disconformidad entre lo acordado y lo pactado, como están los principios latinoamericanos de derecho a los contratos. Entonces, a ver, ¿por qué afirmamos que aplicaría como límite de responsabilidad al caso fortuito cualquiera sea la naturaleza de la obligación, particularmente lo que, como tú lo has planteado, respecto a las obligaciones de medio resultado? Porque, bueno, ahí hay una discusión mayor que refiere a la naturaleza o qué es lo característico de una obligación de medios y de resultado, y desde mi perspectiva, esa distinción atañe a la configuración del contenido obligacional y a la configuración a su vez del incumplimiento. Entonces, claro, yo asumo que el incumplimiento es un hecho neutro, objetivo, independientemente a que se trate de una obligación de medio resultado, porque para mí hay una cuestión ahí que nunca nos hemos puesto de acuerdo. Yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo, pero estamos hablando de algo bastante similar. En las obligaciones de medio no es que el deudor se obligue a una diligencia o a ser diligente, se obliga a una prestación que tiene una peculiaridad y que consiste en que esa prestación normalmente no está definida y la vamos a definir con cargo a la lex artis ad hoc, que va a llenar de contenido aquello que normalmente está vacío, aunque, por ejemplo, en materia médica cada vez se desarrolla más a partir de todos los documentos que se nos hace firmar a propósito del consentimiento informado. Y luego, si hay tiempo, podré contar un caso en que se puede advertir fácilmente la lex artis como integradora de la prestación,
obligación, pero no la diligencia. O sea, lo que tiene que hacer el médico es ejecutar la lex artis diligentemente, como también... Ejecutar la lex artis sería una cuestión distinta a la diligencia. Por supuesto, la diligencia acompañaría, desde luego, porque la diligencia es un elemento común a cualquier contrato al que está obligado el deudor a observar. Y bueno, si... ¿Cuál sería la diferencia en realidad entre comportarse conforme a la lex artis, que es un modelo de conducta, y ser diligente, lo que convoca necesariamente que un sujeto se comporte de una manera también en base a un patrón abstracto? Claro, lo que ocurre es que depende que tenemos que ponernos de acuerdo qué entendemos por diligencia contractual, y a mí, por lo menos desde mi mirada, la diligencia es un deber que está al servicio del cumplimiento. Quiere decir que es una diligencia que promueve el cumplimiento del contrato, que es... Pero eso en el caso de más bien de resultado, la promotora, o estás... Es que la promotora actúa en las dos. Lo que ocurre es que la particularidad de las obligaciones de medios, que es lo que yo he abandonado porque creo que perturba tanta distinción, es que actuaría una diligencia integradora y una diligencia promotora. En cambio, las de resultados solamente la promotora. Pero la integradora lo que explica es lo que te acabo de decir. O sea, la función integradora alude al móvil, al vehículo que lleva ciertos contenidos a una prestación que simplemente está descrita por un título, por así decirlo. Ahora, ¿no? Lo que sí yo tiendo a coincidir, ¿no?, contigo es, bueno, si es que es efectivo, como lo voy a plantear, es que en el ámbito de obligaciones que involucren, ¿no?, un comportamiento, en el evento que se verifica el comportamiento, se cumple, se paga en definitiva, ¿no? Y el vehículo, según tú propones, sería la diligencia. En definitiva, la diligencia sería necesaria para cumplir, ¿no? Y por ende pagar y extinguir la obligación. Y eso abre justamente, ¿no?, la idea que propone en cuanto el caso fortuito operaría en relación a la exclusión de responsabilidad, puesto que si el sujeto se comportó como tenía que comportarse, no cabe ninguna duda que se extinguió la obligación por pago, ¿no? Y por ende operaría más bien la satisfacción en el cumplimiento de la obligación. Y ahí entonces, sea cual sea la prestación involucrada, por ende el caso fortuito podrá ser la exoneración de responsabilidad, comprendida la responsabilidad ahí en un sentido amplio, ¿no? Porque no cabe ninguna duda que operando el caso fortuito va a haber exclusión de indemnización, pero respecto de los otros remedios va a jugar de manera distinta, ¿no? Así es. Ahora, mira, un pequeño ejemplo. Pensemos en el caso fortuito, en el caso del terremoto del 2010. Si uno, imaginando, yo no estoy simplemente hablando al azar, pero para poder ilustrar, que se corta la energía eléctrica en una clínica. Y los protocolos, el reglamento de las clínicas dispone que hay que tener disponer de un equipo electrógeno, y el equipo electrógeno por tecnología no se activa sino dentro de 10 minutos. Y ocurre que la lex artis se trata de un tratamiento que, según la lex artis, no puede interrumpirse más de 5 minutos. ¿Hay incumplimiento de la lex artis? Hay incumplimiento de la lex artis, objetivamente. Pero lo que ocurre es que no le era exigible al médico, a la clínica, era irresistible ese evento, y por lo tanto, si fallece el paciente, habrá habido incumplimiento de la lex artis, pero no es imputable. Y esa imputabilidad viene dada por la promotora, por la diligencia promotora, que te impone el deber de prever ciertos eventos. El terremoto no era previsible, y de resistir ese terremoto y sus consecuencias. Y en este caso era irresistible tanto el terremoto como sus consecuencias. Claro, ahí introduce el tema en otro ámbito muy interesante y que refiere a esa distinción que hizo en su tesis doctoral Anto Matei, y que ustedes también la recogen en el libro junto a Íñigo sobre el caso fortuito, de la necesidad de distinguir las condiciones del caso fortuito y también sus efectos, y cómo ahí es necesario mensurar, ¿no?, cada uno de sus elementos en cuanto a la configuración del hecho que puede constituir el caso fortuito, pero también respecto de sus efectos, ¿no? Claro. ¿Es así? Sí, mira, la verdad que es una muy buena pregunta, porque ya en Chile yo diría que el carácter absoluto del caso fortuito
se abandona con el trabajo de María Graciela Brandt y además seguido por el trabajo de Tapia, de Mauricio Tapia. Allí ellos plantean que la previsibilidad o imprevisibilidad del suceso, del hecho externo, ajeno al deudor, y la resistibilidad o irresistibilidad del hecho en sí y sus consecuencias se va a medir o se va a mensurar con cargo a la diligencia que le es exigible al deudor. Y con eso lo que se pasa desde un caso fortuito imposibilidad absoluta a un caso fortuito dificultad que no le es exigible ni prever ni resistir al deudor. De manera que lo que es caso fortuito para ti podría no ser caso fortuito para mí o para una pyme y una gran empresa. Porque está involucrado allí los deberes de conducta que le son exigibles al deudor y por lo tanto el acreedor tiene derecho a esperar que el deudor despliegue esa actividad, y esos deberes de conducta están estrechamente vinculados no solamente con un esfuerzo material, un esfuerzo físico, porque hoy día todo es posible, ¿no? Y una última pregunta que tiene que ver ya con intentar modelar el caso fortuito, la fuerza mayor en el contrato mismo, ¿no? Hay varias cláusulas que, y ahora más que nunca, las partes, sobre todo en contratos más complejos, sofisticados, se van a meter ahí en la cocina, en el contrato mismo, para regular el caso fortuito, fuerza mayor, y en algunos casos se establece que se responderá prácticamente a todo evento, ¿no? Incluyendo el caso fortuito. ¿A ti te parece que podría esa cláusula, ¿no? En la cual se impide exonerarse, ¿no? De responsabilidad en términos amplios con el caso fortuito, tacharla o atacarla de alguna manera por desequilibrio contractual, por falta de conmutatividad, o para ti es una cláusula que debería legitimarse y simplemente aceptarse, ¿no? Que debería regir y bueno, si se asumió el riesgo del caso fortuito fuerza mayor, debiera también responderse por esas circunstancias? Mira, claro, porque con una norma tan pobre en contenido como es la del artículo 45 del Código Civil, podríamos decir que el caso fortuito carece de una sistemática en nuestro código, como muchas otras materias en contratos. Por lo tanto, estas cláusulas son habituales en materia contractual. Ahora, yo te diría que en principio uno debiese distinguir. Primero, ¿en qué ámbito? Si se trata de un contrato libremente discutido o de adhesión. En el libremente discutido, la verdad que uno podría decir que, o podemos afirmar con exactitud, que esa cláusula sería en principio válida y eficaz. Ya te diré por qué. En cambio, tratándose de contrato de adhesión, uno diría, bueno, estamos en materia de consumo o fuera de consumo. En consumo podría calificarse como abusiva, con cargo a la letra G del artículo 16, pero esa precisión tiene importancia porque hoy día se ha producido una expansión de las normas de protección al consumidor, del control de la abusividad de las cláusulas, por ejemplo, cuando se trata de una pyme, o también cuando se incorporan ciertas condiciones en una factura. Entonces allí se abre, o sea, hay una herramienta, un dispositivo que me permite controlar la eficacia, más bien la validez de esa cláusula, podría ser reprimida por abusiva. Luego... Pero si fuera abusiva ahí, bueno, obviando el caso del consumo, donde hay evidentemente norma expresa, pero fuera del ámbito del consumo, debiera atacarse o podría atacarse por vía de nulidad, ¿por qué razón? Sí. ¿Cuál sería la justificación? Claro, saliendo del ámbito de la ley de protección de los derechos del consumidor, que es el caso que te quería comentar, yo diría que hay acuerdo en orden a que la Corte Suprema se ha pronunciado con ocasión de las cláusulas resolutorias, en orden a que estas son válidas y eficaces en la medida que no sean contrarias a las buenas costumbres, al orden público, o sea, a los límites generales del acto jurídico. Por lo tanto, ahí se abre una puerta de apreciación judicial. Y normalmente el punto de partida será el carácter abusivo de esta cláusula, o el carácter impuesto más bien de esta cláusula. Ahora, una posible hipótesis de nulidad parcial. De nulidad parcial. Y ahora lo que sí ha hecho la Corte Suprema, y respecto de una cláusula de fuerza mayor, precisamente, es aplicar la buena fe como límite a la eficacia de ciertas cláusulas contractuales.
Por ejemplo, en materia de cláusula resolutoria, que en algún minuto tendremos ocasión de hablar, bueno, allí, en materia de cláusula resolutoria, si aquí estamos divididos, no estamos de acuerdo, tenemos otra diferencia nosotros dos, pero el acuerdo o la parte que yo, o la posición que yo comparto es que si es una cláusula que conforme a la cual cualquier incumplimiento da lugar a la resolución o al ejercicio de la facultad resolutoria, la Corte Suprema ha dicho que estas son contrarias a la buena fe y por lo tanto tendrían que ser dejadas sin efecto. El mismo criterio aplica en una sentencia que se trata de una cláusula de fuerza mayor que le asigna o le atribuye al acreedor la facultad de calificar si hay fuerza mayor o no. El deudor alega la fuerza mayor, el acreedor rechaza la alegación porque dice que no es caso fortuito y la Corte Suprema dice que no, una cláusula como esa no es válida porque el concepto de caso fortuito está establecido por la ley y con solo un acuerdo de las partes podría modularlo. Y claro, ahí aplica la buena fe. Es común en materia de contratación administrativa, ¿no? Claro, eso es muy común. Y finalmente yo te diría que las cláusulas, ya en este punto, yo creo que las cláusulas que repugnan fuera del ámbito del consumo al derecho son aquellas generales por las cuales la cláusula te asigna todo riesgo de caso fortuito. ¿Ya? Y por eso yo diría que cuando la cláusula es específica en cuanto a asignar el riesgo de tal hecho o de otro hecho, sería válida y eficaz, y cuando es genérica sería ineficaz. Y esto está en materia de pérdida de la cosa que se debe, que se especifica, que asume el riesgo específico de la pérdida de la cosa, y un criterio similar es el de la cláusula de materia de evicción. O sea, solo se altera la regla cuando se asume el riesgo especificándolo. Claro. Bueno, Álvaro, muchas gracias por haber compartido, ¿no?, en este episodio sobre caso fortuito en materia contractual. Sin duda ha sido un gran aporte, ¿no?, todo lo que has escrito en este ámbito, y una vez más te agradezco tu disponibilidad. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Carlos, y por la invitación y por este momento tan agradable en tiempos de pandemia. Muchas gracias. ¿Cuán inmunizado está ahí? Yo sí. ¿Se puede consultar? ¿Más? Sí, no, si se había puesto para acá recién. Pues. Sí, pues. Ya bien juntito.